voy a compartirles algunas reflexiones en torno al programa analítico. Creo que ya en este ciclo escolar y en el anterior he compartido muchos ejemplos y creo que en este caso lo mejor es poder hacer una reflexión. Entonces, voy a mostrar algunos elementos en torno al programa analítico respecto a lo último que se ha planteado en los documentos oficiales y ver cómo lo que se ha venido trabajando de parte de la nueva escuela mexicana y también en lo que yo he propuesto en distintos manuales y he recorrido por el país, pues sigue vigente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el programa analítico se puede hacer de muchas maneras y que lo importante es que esto sea pertinente, que se base en el trabajo colaborativo y que tenga en cuenta los referentes que están en los documentos oficiales, como son el Plan de Estudios 2022 y los programas sintéticos que acaban de ser publicados. Ahí están los elementos fundamentales para el programa analítico. Y esos elementos son flexibles, son dinámicos, permiten que las escuelas puedan trabajar el programa analítico de distintas formas. Entonces, no importa cuál sea el camino, lo importante es que lo hagamos con pertinencia, con reflexión, con análisis y en el marco del trabajo colaborativo. Y pues nos basemos en los documentos oficiales. Dicho esto, entonces, lo que acaba de salir publicado respecto al programa analítico, que es el documento de los programas sintéticos publicados el mes pasado, es que hay tres planos. Siempre hemos hablado de tres planos, simplemente hay un replanteamiento de algunos elementos de estos tres planos. El primer plano es la lectura de la realidad, que también se ha denominado diagnóstico socioeducativo o análisis socioeducativo. El segundo plano es la contextualización y el tercer plano es la formulación del programa analítico. Ahora bien, ¿esto cómo aparece en los documentos oficiales? Mire, en el acuerdo número 08 del mes de agosto del 2023, donde se establecen los programas de estudio, se plantea lo siguiente con respecto al programa analítico. Estamos hablando de un documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y dice así: el programa analítico es el segundo nivel de concreción del currículum. Es el resultado del ejercicio en el que las y los docentes, como colectivo escolar, contextualizan y sitúan los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes a partir de los programas sintéticos y la incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales, como contenidos necesarios de acuerdo con las condiciones de la situación comunitaria, escolar y en particular de su grado escolar. Fíjense que aquí se está mencionando que el programa analítico incorpora problemáticas, temas y asuntos comunitarios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos planteado en la nueva escuela mexicana y particularmente los manuales que yo he socializado y el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo el país se basan en problemas. Y aquí se está reafirmando precisamente eso, que el programa analítico contiene problemas, temas y asuntos comunitarios. Pero cuando nosotros planteamos esta metodología de problemas, nunca hemos dicho que es la única metodología. Siempre hemos dicho y lo hemos así reafirmado en distintos eventos, foros y sesiones, que es una propuesta, que es un camino, que no es el único camino, que es una opción. ¿Para qué? Para que las escuelas la analicen, la reflexionen y miren si les es pertinente. Pero hay otros caminos. Solo quiero resaltar que este camino que nosotros hemos propuesto desde el inicio, pues sigue siendo pertinente porque en los documentos oficiales no hay nada
que vaya en contra de esto. Es más, el concepto de problema es uno de los que más aparece en los documentos oficiales. Así, problema o problemas. Como este, por ejemplo, el acuerdo número 08 del mes de agosto del 2023. Bueno, ahora bien, si revisamos los planos, nos damos cuenta que en el plano 1, que es la lectura de la realidad, se habla de un diagnóstico que implica determinar las características socioculturales y académicas de los estudiantes, sus fortalezas, el contexto social, las condiciones que afectan positivo o negativamente la escuela y el impacto de los elementos del mundo, del país, de la entidad federativa y de la localidad. Si hablamos de diagnóstico, quiere decir que hay que detectar las características, pero también las necesidades o problemas y las fortalezas, porque eso hace parte de un diagnóstico. En todo diagnóstico educativo se busca hacer eso. Entonces, es por ello que particularmente cuando yo he propuesto esta metodología del diagnóstico, que vuelvo y recalco, es solamente una opción dentro de todas las opciones posibles, porque la Secretaría de Educación Pública no ha establecido ninguna metodología para hacer el diagnóstico. Entonces, esta metodología que, por ejemplo, yo he sugerido que se basa en considerar 5 dimensiones para el diagnóstico, aborda todos estos elementos. Está abordando la situación de los estudiantes, de su escuela, de su formación integral, del aprendizaje, de la familia, de la sociedad, de la población, del ambiente, etcétera, en un plano local, regional, nacional y mundial. Y en este diagnóstico se hace un análisis a partir de la aplicación de instrumentos. Se recoge la información, se analiza y luego se hace una síntesis en esta metodología que están viendo aquí de cuáles son los problemas que se encontraron, pero también de las fortalezas. Y yo he recalcado en repetidas ocasiones que cuando vemos, por ejemplo, esta tablita, este no es el diagnóstico, esta es simplemente una síntesis final de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, que se basa en problemas y fortalezas como una opción metodológica, que tampoco es la única, porque hay otras opciones. Por ejemplo, está la opción de redactar con detalle, pues todo lo que encontramos en el ámbito del aprendizaje de los estudiantes, de la escuela, de la comunidad, de la familia. Y también hay otras metodologías. Entonces, esta es una de las tantas metodologías. ¿Por qué he propuesto esta metodología? Para hacer el diagnóstico algo sencillo, algo que disminuya la carga administrativa, que disminuya el papeleo, que no esté repitiendo la información, porque si la información la recogemos con instrumentos, no es necesario luego pues estarla llevando a un ensayo o un informe como si esto fuera una investigación científica, sino que más bien pasar del análisis de la información que está en los instrumentos ya a obtener conclusiones. Pero les digo, es solamente una opción. Y fíjense que cuando revisamos qué significa un diagnóstico socioeducativo, encontramos en muchos casos que la definición implica considerar problemas y fortalezas, como por ejemplo la definición que ustedes están viendo aquí. Dice, el diagnóstico socioeducativo es un proceso que tiene como finalidad investigar y evaluar las características, problemas y potencialidades de los estudiantes, los docentes, el currículo, la metodología, los ambientes de aprendizaje y el contexto social y ambiental. Y eso es precisamente lo que estamos abordando con esta metodología que yo he sugerido y que hemos trabajado en distintas escuelas y zonas escolares desde febrero del año pasado. Aquí este no es el diagnóstico, este es la síntesis, o sea, las conclusiones del diagnóstico que se hace con base en instrumentos que también hemos trabajado en muchas ocasiones. Entonces, esto sigue vigente, porque esto está acorde con lo último que fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación. En segundo lugar, hay distintos expertos que plantean que el diagnóstico implica el abordaje de problemas. Por ejemplo, lo que dice la doctora Ana Laura Gallardo en una reciente exposición ante la Cámara de Diputados. Miren, ella dice lo siguiente, que el análisis del contexto de la escuela implica la elección de problemas significativos en la comunidad. Y eso es precisamente lo que nosotros hemos hecho en esta metodología del diagnóstico. Hacer un análisis de los distintos entornos, cuestionar, comparar, articular, contrastar, dudar, pero luego también determinar esos problemas significativos junto con las fortalezas y oportunidades para orientar el trabajo. Y asimismo, si revisamos las orientaciones que se dieron en el último taller intensivo en agosto, encontramos lo siguiente, miren, que el programa analítico debe tener un diagnóstico del grupo, de los saberes de la comunidad, como parte de la contextualización del programa sintético. Y ya vimos que el concepto de diagnóstico implica no solamente analizar los fenómenos en sí mismos, cuestionarlos, comprenderlos, sino también identificar problemas y áreas de oportunidad, y como también fortalezas. Luego dice lo siguiente, incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales. Miren, habla de esta incorporación de problemáticas, temas. Y miren que no dice ni siquiera O. Dice incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales y regionales pertinentes. Pues eso es lo que hemos también planteado en el diagnóstico y luego en la metodología de contextualización. Bien, vamos al plano 2 y ya con esto voy terminando. Se plantea que la contextualización, que es el plano 2, tenga 3 tipos de contenidos. Contenidos sin ajustes, contenidos contextualizados, que son aquellos que tienen ajustes o modificaciones para que se adapten a las necesidades o problemáticas locales, y contenidos nuevos. Y fíjense que eso es parte de lo que nosotros hemos propuesto también desde el año pasado. Porque si ustedes recuerdan, esta ha sido pues una metodología que nosotros hemos sugerido, en la cual tenemos retomamos los problemas de la comunidad que se han identificado en el diagnóstico, y con base en estos problemas de la comunidad se mira qué contenidos y PDA ayudan a analizarlos, a comprenderlos, a explicarlos y o a resolverlos. No solamente a resolverlos, sino que nosotros en esta metodología siempre nos preguntamos a ver si los contenidos ayudan en alguno de estos procesos. A veces un contenido puede ayudar solamente al análisis de un problema, otros a tomar conciencia, otros a explicarlos. Y en esta metodología se plantea que hay contenidos y PDA que se retoman sin ninguna modificación, otros que tienen una modificación o contextualización, que son los que tienen un asterisco, y contenidos o nuevos PDA propuestos por la escuela que tienen 2 asteriscos. Entonces, esta metodología sigue vigente, está plenamente articulada a lo último que se está solicitando en el acuerdo de los programas sintéticos, el último acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y se ajusta perfectamente a estos 3 ejes o a estos 3 tipos de contenidos. Ahora bien, también se puede abordar el programa analítico de muchas otras maneras. Esto es una opción, es una propuesta, es un camino.
Otra opción podría ser, por ejemplo, describir los problemas de manera general respecto a cómo se pueden trabajar con los contenidos y los PDA en función del análisis, la toma de conciencia, la comprensión, la explicación y o la resolución, porque entendemos que hay problemas que no se pueden resolver, pero sí se pueden analizar, sí se pueden entender, sí se puede generar conciencia sobre ellos, sí se pueden articular. Y aquí luego, pues se puede abordar la temporalidad. Nosotros hemos sugerido una temporalidad flexible de trimestres o cuatrimestres. Ahora la Secretaría de Educación comenzó a hacer la propuesta de una temporalidad mensual, también nos parece relevante. Y entonces aquí ya no hay esa necesidad de estar articulando los contenidos en torno a ciertos problemas, sino que colocamos los problemas de manera general y luego vamos estableciendo los contenidos y los PDA, sin necesidad tampoco de que siempre tengamos que articular los 4 campos formativos. A veces se pueden articular los 4 campos formativos, otras veces 3, otras veces 2, otras veces solamente 1. Y si estamos hablando de disciplinas, pues el programa analítico se puede hacer por cada disciplina y en ciertas ocasiones se pueden articular 2 o 3 disciplinas de un mismo campo o de diferentes campos. Y así como esta, hay muchas otras opciones para elaborar el programa analítico. Lo único que nos pide el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación es que el programa analítico sea pertinente, que se base en el estudio de la realidad, es decir, en el diagnóstico socioeducativo y que tenga y que considere estos 3 tipos de contenidos. Y eso es lo que vemos en esta propuesta o en esta otra o en otras que tienen las escuelas. Entonces, tenemos que tener confianza en nuestro trabajo, fortalecer nuestra autonomía profesional. Y eso sí, estar revisando este proceso para que sea pertinente. Teniendo presente también lo que ya han dicho mis compañeros, y es que el fin de la nueva escuela mexicana es transformar la comunidad. Y para poder transformar la comunidad tenemos que problematizar la realidad, cuestionarla, y con base en esa problematización identificar los problemas, como también se está planteando en el acuerdo ya mencionado o también en el Plan de Estudios 2022, donde se mencionan problemas de esta naturaleza, como la pobreza, la exclusión, las adicciones, la contaminación, la violencia, etc. Doctor, en esa Finalmente diapositiva ya... anterior, doctor, en esa diapositiva anterior, porque aquí está cuestionando Antón Ortiz, que por qué hemos hablado de resolver, y entonces yo le decía que nosotros nunca hemos dicho que se van a resolver los problemas. La Ajá. nueva escuela mexicana dice esto que usted está poniendo en la diapositiva, transformar la sociedad para resolver los problemas que tenemos Exacto, como sociedad. No que exacto. a través de los proyectos de las escuelas se van a resolver esos problemas. Entonces, si Así tenemos es. un problema de contaminación, es ese problema el que vamos a abordar para reflexionar sobre él y para tomar conciencia. Y eso va a impactar en una posible transformación de la sociedad. Entonces, hay interpretaciones al respecto. Antón está insistiendo en que el discurso lo hemos estado cambiando y yo le insisto a él aquí en las respuestas que le doy en el Facebook, que no se está cambiando el discurso, que nosotros siempre hemos hablado de partir de un diagnóstico de socioeducativo, un diagnóstico que además tiene que ser participativo, comunitario, integral. Entonces, eso es muy importante aclararlo. Sí, y en esto pues también hemos tenido un proceso de aprendizaje, pero si ustedes revisan los últimos webinars que hemos tenido, hemos enfatizado que al momento de colocar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, hay que relacionarlos con los problemas, pero en función de qué aportan para su análisis, para su comprensión, para su explicación y o resolución. Pero no hemos dicho que hay que colocar los PDA que apuntan a resolver cada problema. Obviamente, al inicio
Al inicio todos estamos en un proceso de aprendizaje. O sea, al inicio, por supuesto, al inicio hemos cometido errores en nuestros planteamientos, en nuestras cosas, pero luego ya cuando esto comenzó a tomar forma, pues hace ya un buen tiempo, nosotros comenzamos a plantear esta visión de de que hay problemas que se analizan, otros que se cuestionan, otros que se comprenden, otros que se explican y otros que se pueden resolver. Entonces, que al momento de colocar, por ejemplo, si ustedes revisan la metodología, yo no coloco resolver problemas en los formatos. Dice problemas de la comunidad, pero no resolución de problemas. Es que profesor Tobón, al inicio del año pasado o quizás este año, de pronto en una conferencia, sí, todos podemos cometer errores, se nos puede ir esto, estamos en un proceso de aprendizaje. A veces uno de pronto no está pensando enfatizando en otra cosa y a uno se le va de resolver el problema. Pero lo que sí es cierto es que nosotros somos conscientes de que hay problemas que no se pueden resolver y que lo que hay que buscar es que los estudiantes los analicen, los comprendan, los expliquen. Efectivamente. Y ya para finalizar, entonces aquí cuando hablamos de que el fin de la nueva escuela mexicana es transformar la sociedad para resolver los problemas, nos estamos refiriendo precisamente a la sociedad. O sea, que la sociedad se transforme para que autogestione esto. Y ya por último, pues quiero rescatar que también en el último taller intensivo, pues se habla de esto, de incorporar problemas, temas y asuntos en el programa analítico. Aquí se está mencionando eso. Y pues esto es lo que estamos haciendo aquí, incorporando los problemas. Bueno, aquí menciono también el acuerdo del 2022 en el que se establece el plan de estudios. Y aquí quiero rescatar esto último. Lo que está en el plan de estudios 2022. Miren, que esto nos ayuda a entender mejor este proceso. Dice, los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por asignaturas y se articulan junto a situaciones que son relevantes para el sujeto y la comunidad a partir de puntos de conexión comunes entre las disciplinas que integran cada campo. Son el camino para reflexionar, comprender, plantear interrogantes y encontrar soluciones a problemas o situaciones que resulten del interés para la comunidad, como el cambio climático, la protección del medio ambiente, la interrelación de la diversidad sexual, cultural, social y de capacidades de todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos en esta propuesta, considerar los problemas, pero no enfocarnos en que hay que buscarle soluciones, sino en que hay que tener una mirada pues amplia, interrogativa frente a esto y que los tenemos que trabajar desde los estudiantes. Y ya por último, miren, quiero rescatar algo que está en el libro para el maestro. Dice que es de la fase 5, un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Miren lo que se dice aquí. La didáctica de colonial se basa en problemas. Una propuesta de didáctica de colonial debe relacionarse con los problemas prácticos cotidianos experimentados por las niñas y niños, así como por los profesores en el entorno de una disciplina del saber, no en problemas teóricos definidos de antemano por los docentes, es decir, que tienen que ser problemas del contexto, del entorno. Y luego se dice, el proceso puede contar con una serie de etapas. ¿Cuáles etapas? Identificación del problema, situación o tema a desarrollar, creación de un repertorio a desarrollar con la población infantil, etc. Y luego finaliza con lo siguiente. Lo que se busca es construir una estrategia didáctica intercultural desde una perspectiva más plural y democrática. En otras palabras, y aquí viene lo importante, es un proceso educativo basado en la resolución de problemas mediante prácticas discursivas y democráticas. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que en la didáctica de colonial es importante
no solamente el análisis, el cuestionamiento, la crítica, sino también llegar a determinar cuáles son los problemas que tenemos en nuestro contexto y con base en ellos orientar la formación. Esto que dice aquí, que es con base en la resolución de problemas, pues esto ya fue superado. Nosotros no estamos hablando de resolver problemas, estamos hablando de analizar, explicar, entender y o resolver los problemas. Pero fíjense que se ha venido en un proceso de aprendizaje. Miren que en el año pasado, bueno, no, en el año pasado no, en el mismo libro para la maestra y el maestro se está hablando de resolver problemas. Y nosotros estamos en otra tónica. Nosotros no estamos planteando resolver problemas, nosotros estamos planteando es analizar, comprender, explicar y o resolver problemas, pero a partir de una mirada crítica, que sería la problematización. Bueno, y finalmente, cambiar el plan de estudio. Miren lo que nos dice Díaz Barriga. Docente. Pero estamos asumiendo una orientación muy importante, que es desdisciplinarizar el currículo. ¿Qué significa desdisciplinarizar? Significa que el plan de estudios pase a ser trabajado por problemas y no por temas. Y entonces, aquí es cambiar la cabeza de los maestros, es cambiar la cabeza. Bueno, y también en la diapositiva habla de elegir problemas de la comunidad en el Consejo Técnico Escolar para orientar el trabajo, que es lo que nosotros hemos propuesto en esta metodología para el programa analítico. Bueno, y ya otros expertos también hablan de incorporar problemas, como la maestra Suchil, etcétera. Y finalmente en el plano 3, lo que se hace es una secuenciación de contenidos y PDA, enunciación de algunas vinculaciones y metodologías didácticas, ejes articuladores, integración curricular y revisión mensual en cada CT. Y bueno, eso es lo que también nosotros hemos propuesto en la metodología del programa analítico, la secuenciación, la enunciación de algunas vinculaciones con la metodología de proyecto, los ejes articuladores, etc. Entonces quería hacer pues esta reflexión para mostrar que aún con las adecuaciones que ha hecho la Secretaría de Educación Pública en torno al programa analítico, la propuesta que hemos hecho en torno a cómo elaborar el programa analítico sigue vigente, que no es la única, simplemente es una opción más de trabajo.